En esta historia, estaba planeando una escapada de fin de semana con un compañero de trabajo llamado Sebastián. Siempre fue un tipo un poco extraño, pero nunca hubiera imaginado lo siniestro que podría llegar a ser. Decidimos alquilar una cabaña aislada en el bosque para tener un poco de paz y escapar del bullicio de la ciudad. El lugar era increíble, rodeado de árboles altos y con un sereno lago cerca. Sin embargo, desde el momento en que llegamos allí, algo se sintió fuera de lugar. Sebastián estaba actuando cada vez más extraño. Parecía inquieto, mirando a todos lados como si estuviera esperando algo o alguien. Por la noche, mientras estábamos sentados frente a la chimenea, empezó a hablar de cosas extrañas, como si estuviera convencido de que algún ser sobrenatural nos vigilaba. Intenté ignorar sus inquietantes comentarios y me concentré en disfrutar el fin de semana. Pero a partir de ahí las cosas solo empeoraron. Una noche, mientras nos disponíamos a acostarnos en nuestra habitación compartida, escuchamos fuertes pasos afuera de la cabaña. Pensé que era solo un animal salvaje, pero Sebastián estaba convencido de que era algo mucho más siniestro. En medio de la noche, me desperté con un ruido extraño proveniente de la habitación de al lado. Sonó como si alguien susurrara, pero cuando miré a Sebastián, estaba profundamente dormido. Con el corazón acelerado, decidí investigar. Salí de la habitación en silencio y me dirigí a la siguiente habitación, donde escuché los susurros. Cuando entré, la escena que se desarrolló ante mí me dejó helado hasta los huesos. Sebastián estaba parado en medio de la habitación, con los ojos muy abiertos y una sonrisa siniestra en el rostro. Estaba susurrando algo incomprensible, como si estuviera en trance. Cuando finalmente notó mi presencia, entrecerró los ojos y avanzó hacia mí con una expresión de pura malicia. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando empezó a hablar en un lenguaje extraño y gutural, como si estuviera poseído por alguna entidad maligna. Corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta, temblando de miedo. Durante el resto de la noche, apenas pude dormir, temiendo que Sebastián intentara lastimarme. A la mañana siguiente, cuando finalmente tuve el coraje de salir de mi habitación, Sebastián estaba allí, actuando como si nada hubiera pasado. Me sonrió de manera amistosa, como si fuera un día normal más. Pero sabía que algo andaba terriblemente mal con él. Decidí salir de la cabaña inmediatamente y no mirar atrás nunca más. Nunca volví a saber de Sebastián desde entonces, pero los recuerdos de esa noche atormentada en la cabaña aislada en el bosque nunca me abandonarán. Y siempre me pregunto qué pasó realmente con él esa terrible noche. Después de esa aterradora noche en la cabaña, apenas podía sacar a Sebastián de mi mente. Sus ojos vacíos y esa sonrisa siniestra me perseguían día y noche. No podía creer que alguien a quien consideraba un compañero de trabajo pudiera convertirse en algo tan aterrador. Decidí alejarme de todo lo relacionado con esa aterradora experiencia, pero por más que lo intenté, las pesadillas seguían atormentándome. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba de nuevo en esa cabaña oscura, escuchando los inquietantes susurros de Sebastián resonando por los pasillos vacíos. Habían pasado meses desde aquella fatídica noche y todavía no había encontrado ninguna explicación al extraño comportamiento de Sebastián. Fue entonces cuando recibí una misteriosa carta por correo. No había ningún remitente, solo una dirección extraña y un mensaje críptico escrito con letras temblorosas. El mensaje decía: "Él viene por ti. No hay escapatoria". Me temblaron las manos al leer esas inquietantes palabras. ¿Quién podría haber enviado esa carta? ¿Y qué significó? Decidí investigar la dirección mencionada en la carta, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el paradero de Sebastián o lo que realmente pasó esa noche aterradora. La dirección me llevó a una casa abandonada en las afueras de la ciudad, cubierta de telarañas y envuelta en una atmósfera lúgubre. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, entré a la casa en ruinas, iluminando el camino con una linterna parpadeante. El lugar estaba vacío y en silencio, excepto por el sonido ocasional de algo que se movía en las sombras. Sabía que no estaba solo allí.
De repente, escuché un ruido proveniente de una de las habitaciones en la parte trasera de la casa. Me acerqué con cautela, preparado para lo peor. Cuando entré a la habitación, lo que vi me dejó paralizado. Allí estaba Sebastián, de pie en medio de la habitación, con los ojos vacíos y la misma sonrisa siniestra que me perseguía en mis pesadillas. Antes de que pudiera reaccionar, se volvió hacia mí y comenzó a hablar con voz gutural, como si estuviera poseído por alguna entidad sobrenatural. El miedo se apoderó de mí mientras miraba impotente, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando me di cuenta de que la verdadera naturaleza de Sebastián era mucho más siniestra de lo que jamás hubiera imaginado. No era solo un compañero de trabajo perturbado, era una criatura malvada que estaba decidida a arrastrarme a las sombras junto con él. Con el corazón lleno de terror, hice el único movimiento que me quedaba. Huí de esa casa embrujada lo más rápido que pude, prometiéndome nunca más acercarme a Sebastián ni a nada que se pareciera al horror que experimenté esa noche nuevamente. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? La segunda historia es aún más aterradora, nadie puede verla hasta el final, solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte en cualquier historia trippy. Imagínense un grupo de amigos, llamémoslos Ana, Joao, Pedro y Sofía, que decidieron hacer una pijamada en casa de Ana. Era una noche muy oscura, con nubes pesadas cubriendo la luna y el viento que soplaba. De una manera escalofriante. Pero eso no les importaba, después de todo, estaban juntos y entusiasmados con la idea de pasar la noche juntos. Instalaron las tiendas de campaña en el patio trasero de Ana, donde había un área abierta rodeada de árboles altos. La tenue luz de la farola apenas iluminaba el lugar, dándole una atmósfera aún más misteriosa a la noche. Todo parecía perfecto para una noche divertida, hasta que algo extraño empezó a suceder. Mientras reían y contaban historias dentro de las tiendas, Ana notó que algo se movía en las sombras del patio. Se inclinó para ver mejor y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Allí, entre los árboles, había una figura oscura, casi como una sombra, mirándolos en silencio. Llamó a sus amigos en un tenso susurro y ellos también vieron la figura. Sus corazones comenzaron a latir más rápido mientras intentaban descubrir quién o qué había allí. Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura volvió a desaparecer entre las sombras. Joao, el más valiente del grupo, decidió investigar. Salió lentamente de la tienda, con los ojos fijos en los árboles. Pero a medida que se acercaba al lugar donde vieron la figura, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando escucharon un sonido extraño proveniente de detrás de los árboles, un sonido como si alguien arrastrara sus pies por el suelo. Los amigos se miraron con los ojos muy abiertos por el miedo. Sin decir una palabra, supieron que era hora de volver a entrar. Corrieron lo más rápido que pudieron, sintiendo el viento frío en sus caras. Cuando llegaron a la seguridad de la casa de Ana, cerraron todas las puertas y ventanas. Pero el miedo todavía los consumía, ya que sabían que algo extraño estaba sucediendo afuera. Mientras intentaban calmarse, escucharon un sonido proveniente del exterior. Era el sonido de algo raspando las paredes de la casa. Sus ojos se abrieron con terror al darse cuenta de que esta figura oscura ahora estaba tratando de entrar a la casa. Se abrazaron, rezando para que desapareciera. Y, después de una eternidad de terror, el sonido finalmente cesó. Pero sabían que esa noche nunca sería olvidada y que algo siniestro todavía acechaba allí, esperando su próxima oportunidad para atacar. Y así, pasaron el resto de la noche despiertos, observando, temiendo lo desconocido que se escondía en las sombras de la noche. Y cuando finalmente salió el sol, nunca volvieron a tener una pijamada en el patio trasero de Ana. A la mañana siguiente, después de una noche de muy poco sueño y muchas conversaciones nerviosas, los amigos decidieron investigar el patio trasero en busca de pistas sobre lo que había sucedido esa noche aterradora. Con el coraje renovado por la luz del día, salieron de la casa y comenzaron a buscar entre los árboles. Ana, Joao,
Pedro y Sofía buscaron por todos los rincones del patio, pero no encontraron rastro de la extraña figura que los había aterrorizado. Sin embargo, cuando se acercaron a uno de los árboles más altos, Ana notó algo brillando en el suelo. Se agachó y recogió el objeto. Era una pequeña pulsera de plata, con un extraño símbolo grabado en ella. Los amigos se miraron perplejos. ¿Qué haría una pulsera así allí? ¿Y qué significaba ese extraño símbolo? Las preguntas resonaban en sus mentes mientras intentaban descifrar el misterio. Decididos a no dejar que el miedo los dominara, guardaron el brazalete y regresaron a la casa. Allí pasaron horas buscando en internet, intentando encontrar alguna pista que pudiera explicar lo que habían presenciado. Fue entonces cuando descubrieron una antigua leyenda sobre un espíritu maligno que había perseguido esa región durante siglos. Se decía que este espíritu era conocido por su capacidad para camuflarse en las sombras y atormentar a quienes se atrevían a aventurarse en su territorio. Los amigos se miraron con los ojos llenos de comprensión. Esa noche habían sido testigos de algo sobrenatural, algo que iba más allá de la comprensión humana. Con el paso de los días, el suceso empezó a parecer más lejano, casi como un mal sueño. Sin embargo, nunca olvidarían aquella noche de terror en el patio trasero de Ana. Y así, la vida volvió a la normalidad para los amigos, pero siempre con la sensación de que algo siniestro todavía estaba ahí afuera, esperando a su próxima víctima. Y aunque nunca más se atrevieron a hacer una pijamada en el patio trasero de Ana, el recuerdo de aquella noche perseguiría sus recuerdos para siempre. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? Nadie puede verla hasta el final, solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte en cualquier historia trippy. Era una noche de otoño, de esas en las que el viento susurra oscuros secretos entre los árboles y la luna parece arrojar un pálido resplandor sobre todo. Un grupo de amigos, formado por 4 valientes aventureros, decidió explorar un sendero en el bosque cercano a su ciudad. Entre risas y juegos, caminaban iluminando el camino con sus linternas y contando historias de miedo para aumentar la emoción. Mientras avanzaban a través del denso bosque, notaron a un hombre solitario en la distancia, parado al costado del camino. Parecía estar mirándolos con ojos penetrantes, y su presencia envió un escalofrío por la espalda de cada uno de sus amigos. Decidieron ignorar al hombre y continuar su viaje, pero un sentimiento de inquietud se cernía sobre ellos. A medida que avanzaba la noche, la sensación de que los estaban siguiendo se intensificó. Oyeron pasos sigilosos entre los árboles y de vez en cuando vislumbraron una sombra que se movía en la oscuridad. El miedo comenzó a apoderarse de sus corazones mientras luchaban por encontrar el camino de regreso a casa. Finalmente, cuando emergieron del bosque, aliviados de estar fuera del alcance de lo desconocido, regresaron corriendo a la seguridad de sus hogares. Sin embargo, la paz fue efímera. Al poco de llegar, comenzaron a escuchar sonidos extraños provenientes de las sombras de la noche. Arañazos en las ventanas, susurros en el viento y pasos fantasmales resonaron por los pasillos vacíos. Presa del pánico, cerraron todas las puertas y ventanas, pero el terror apenas comenzaba. Un fuerte golpe en la puerta hizo que sus corazones se congelaran. Cada golpe resonaba como un eco de su propio miedo, mientras que el sonido del cuchillo raspando la madera le provocaba escalofríos. Temblorosamente, los amigos se reunieron en la habitación, con las linternas parpadeando en sus manos temblorosas. Susurros de desesperación llenaron el aire mientras intentaban encontrar una explicación a la pesadilla que se desarrollaba ante ellos. Pero no había ninguna lógica en ello, solo el miedo puro y palpable que los envolvía como un sudario. La noche se prolongó interminablemente, cada momento marcado por la promesa de un peligro inminente. Cuando los primeros rayos de sol finalmente aparecieron en el horizonte, los amigos apenas podían creer que habían sobrevivido a esta terrible experiencia. Aún así, el misterio del hombre en el bosque y los inexplicables acontecimientos que siguieron permanecerían grabados en sus mentes para siempre, recordándoles que a veces el mal acecha en las sombras más oscuras de la noche, esperando su oportunidad para atacar.
Mientras el sol disipaba las últimas sombras de la noche, los amigos reunieron coraje para afrontar el día. Decidieron que necesitaban descubrir la verdad detrás de los inquietantes acontecimientos de la noche anterior. Aceptaron investigar, pero la sensación de que los estaban vigilando seguía atormentándolos. Cada rincón parecía esconder oscuros secretos, y cada sombra que se movía en la distancia hacía que sus corazones se aceleraran. Sin embargo, perseveraron, decididos a desentrañar el misterio que los atormentaba. Mientras investigaban, descubrieron rumores en la ciudad sobre un hombre solitario que había desaparecido en lo profundo del bosque años atrás. Decían que era un ermitaño, que vivía entre las sombras y que sentía un odio ardiente hacia cualquier intruso en su territorio. Algunos creían que todavía merodeaba por el bosque, como un alma atormentada en busca de venganza. Los amigos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas al escuchar estas historias, ya que parecían hacer eco extrañamente de su propia experiencia. Decidieron que necesitaban encontrar respuestas, y con eso en mente, regresaron al bosque. Cuando volvieron a entrar en la densa vegetación, el aire pareció sentirse más pesado, como si estuvieran siendo absorbidos por una pesadilla. Cada sonido se convirtió en una amenaza potencial, cada sombra en una posibilidad de peligro inminente. Finalmente, encontraron el claro donde habían visto al hombre por primera vez. Pero en lugar de encontrar respuestas, solo encontraron más preguntas. No había señales del ermitaño ni de nadie más. El bosque permaneció en silencio, como esperando. Desanimados, los amigos regresaron a casa, pero el terror no los abandonó. Durante las noches siguientes continuaron los inquietantes acontecimientos. Las sombras se movían a través de las paredes, los susurros resonaban en los rincones oscuros y la sensación de ser observados nunca los abandonaba. Al final, nunca descubrieron la verdad detrás de los acontecimientos que los atormentaban. Pero una cosa era segura, el bosque guardaba oscuros secretos que nunca serían revelados por completo. Han aprendido por las malas que a veces es mejor dejar que los misterios de la noche permanezcan ocultos en las sombras, donde pertenecen. ¿Te gustó la historia? Es hermosa, ¿no? Solo no olvides verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia trippy y no te pierdas el próximo vídeo. Dando pesadilla, comenta abajo lo que piensas del informe.